Supercrack Estrella presenta. Un gigantesco agujero aparece en la Antártida y desconcierta a los científicos. El pozo del abismo se está abriendo hoy. Hablaré de unos seres que habitan en lo más profundo de esta tierra hueca. En muchas películas nos muestran a estos seres todo cubiertos de pelo de la cabeza a los pies, como por ejemplo la película de Ring, La Señal en español, o El Aro. Hoy vamos a hablar de un lugar donde sabemos que habitan estos seres del antimundo, la isla de Malta y sus cuevas. Hay mucho más que tierra. En la isla de Malta, una raza no humana habita y codigita gran parte de nuestro destino. Estas cuevas fueron selladas porque en 1940 se produjo un trágico accidente. A principios de 1940 un grupo de unos 30 niños correspondientes, entre ellos había tutores, de los profesores y los 30 niños al colegio, decidieron acceder a las cuevas un poco modo de excursión, de conocer un poco la isla, y descubrir los lugares poquito más extraños distintos que en la isla había. Estos niños desafortunadamente jamás se supo más de ellos. Sencillamente desaparecieron. Durante semanas fueron buscados sin éxito. Muchas madres de estos niños decían que escuchaban gritar a sus hijos en la lejanía de los túneles. Estos túneles, me dicen informantes, que se adentra en el mar Mediterráneo y llegan hasta los archivos secretos del Vaticano, donde hay una ciudad del año 1000 a.C. parada en el tiempo, como ya conté en mi video Supercrack Estrella, el archivo secretos del Vaticano. Toda esta información no la tendrás de ninguna parte. Justo debajo de la punta sur de Italia, en el extremo oeste del mar Mediterráneo, se encuentra la isla de Malta. En el pasado, Malta ha sido la posesión de muchas nacionalidades, y ha sido considerada como una de las zonas más estratégicas de la Tierra, siendo un puerto y un punto de intersección entre Europa, Asia, Oriente Medio y África. En sus 9 kilómetros de largo, la isla era un antiguo centro de la civilización en el momento en que los fenicios de Cartago invadieron y empezaron a gobernar. Cuando un grupo de antiguos sacerdotes que adoraban al dios Moloch igual Baal, Osiris o Nimrod, considerado por los antiguos como el dios del sol, visitó la isla en tiempos del Antiguo Testamento, los isleños aceptaron fácilmente sus enseñanzas, incluyendo el de ofrecer sacrificios humanos para apaciguar al dios Moloch. Los antiguos malteses practicaban sacrificios de sangre humana a los dioses de los bajos fondos, que se cree que existen debajo de la isla y en otros lugares. Los llamados dioses eran identificados a menudo con serpientes, lo que hoy llamamos reptilianos. Estas cámaras funerarias son lo suficientemente pequeñas como para que uno deba arrastrarse a través de ellas. Durante años han habido rumores de que una de estas cámaras funerarias no termina, sino que continúa en las cavernas más profundas e inexploradas más allá. Esto, según algunas fuentes, fue el pasaje subterráneo y de la cámara que se hizo referencia hace unos años en un artículo que apareció publicado en la edición número 1940 de la revista National Geographic. El artículo afirmaba lo siguiente en relación a varias personas que desaparecieron en estas catacumbas sin dejar rastro. Muchos pasajes subterráneos, incluyendo las antiguas catacumbas, ahora son parte de las fortificaciones de la isla y el sistema de defensa, donde hay suministros que se mantienen en muchos túneles, mientras que otros son refugios antiaéreos. Debajo de Valletta, algunas de las áreas subterráneas sirvieron como viviendas para los pobres. Los hombres prehistóricos construyeron templos y cámaras en estas bóvedas. En una fosa situada junto a un altar de sacrificio, yacen miles de esqueletos humanos. Hace años uno podía caminar bajo tierra de un extremo de Malta al otro. El gobierno cerró las entradas a los túneles desde que unos niños, igual que en un viaje de estudio escolares igual, y sus maestros se perdieron en el laberinto, y nunca regresaron. La señorita Jesup afirma que visitó Malta y el hipogeo también, una vez, antes de la trágica desaparición de los niños, y poco tiempo después. Describió cómo en su primera visita a las catacumbas, finalmente convenció a la guía para que le permita investigar una de las llamadas cámaras funerarias cerca del suelo de la última cámara en el tercer subsótano, el supuesto fin de la visita guiada al hipogeo. La guía finalmente aceptó y le dijo que podía entrar, pero bajo su propio riesgo y responsabilidad. Mientras lo hacía, vela en mano y una cuerda de guía para sus amigos que seguían detrás, se arrastró por el pequeño paso y, finalmente, surgió en una gran caverna, donde se encontró a sí misma en una cornisa con vistas a algo muy profundo, un abismo sin fondo. A continuación, y por el otro lado del abismo, vio otra cornisa que parecía conducir a una puerta o túnel en la pared del fondo. Nos damos cuenta de que lo que sucedió a continuación puede sonar increíble para muchos que leen esto, pero les pedimos que hagan su propia determinación de su validez. La señorita Jesup jura que lo que sigue, realmente sucedió.
Fuera de este túnel inferior al otro lado del abismo, según ella, surgieron en fila varias grandes criaturas de forma humanoide, completamente cubiertos de pelo de la cabeza a los pies. Al darse cuenta de ella, levantaron sus brazos en su dirección, con las palmas hacia afuera, momento en el que un viento violento comenzó a soplar a través de la caverna, apagando la vela. Entonces, algo húmedo y resbaladizo, igual al parecer una criatura de otro tipo igual, pasó junto a ella. Todo esto sucedió justo cuando la persona detrás de ella estaba empezando a surgir en el pasaje y en la caverna. No podían entender sus aterrados intentos de volver al hipogeo. Cuando se encontraron de nuevo en la cámara de hipogeo, la guía vio su expresión y le dirigió una mirada a sabiendas. Alrededor de una semana después de la desaparición de los niños y sus profesores, Jesús llevó a cabo una segunda visita y vio a una nueva guía que negó que la otra guía hubiera trabajado allí, aunque sabía que esta nueva guía escondía algo. Ella supo de fuentes más cooperativas que este era el túnel en el que los niños y sus profesores y, posiblemente, el viejo guía, habían entrado y desaparecido. También se enteró de que después de que el último niño había pasado a través del pequeño túnel, llegó el colapso y se derrumbó. Aunque la versión oficial indica que las paredes se derrumbaron sobre los estudiantes, grupos de búsqueda no pudieron localizar ningún rastro de los maestros ni de los niños, a pesar de que la cuerda que habían utilizado para sujetarse a sí mismos a la cámara baja que era el hipogeo, estaba cortada como por algo filoso y no por la caída de rocas. Se afirmó que durante semanas el llanto y los gritos de los niños se oyó bajo tierra en diferentes partes de la isla, pero no se pudieron localizar las fuentes de los gritos. En cuanto a las catacumbas debajo de la propia Malta, hay algunos relatos antiguos que dicen que profundas cavernas debajo de la isla continúan bajo tierra más allá de las costas, y de acuerdo a una fuente, parte de este laberinto se extiende cientos de millas hacia el norte y se cruza con catacumbas de Roma, las colinas del Vaticano. Hay muchos relatos documentados de hecho, que sugieren la existencia de una extensa región, que abarca cavernosas regiones inferiores de este planeta, y la posibilidad, al menos, debería ser considerada. Si existe una región, entonces se puede argumentar, ¿por qué su existencia ha sido ocultada a los de la superficie durante tanto tiempo? Estos túneles tienen un lazo comunicador con la Antártida desde los Alpes suizos hasta la misma Antártida, donde hay una réplica de los Alpes suizos bajo tierra. El lugar exacto donde está el infierno. Una posible respuesta a esta pregunta podría ser que si existe tal región, y es al menos en parte habitada por criaturas físicas que están ligados y en constante comunicación con los ángeles caídos o entidades demoníacas, entonces estos seres no físicos probablemente tendrían mucho que perder si la existencia de estas cavernas se hiciera conocida al igual que sus aliados reptiles. Hay numerosos casos en que los que han tratado de aprender acerca de lo que está pasando debajo de la Tierra, o han tenido algún encuentro o algún conocimiento de estas regiones inferiores, o han tratado de hacer investigaciones relacionadas con ellas, han sufrido ataques y opresión espiritual o psíquica, a veces hasta el punto de ser arrastrados a la locura, o definitivamente han desaparecido. Algunos al parecer han muerto a causa de circunstancias misteriosas también, o se vieron obligados a suicidarse. Todo este mundo que se encontraba oculto está saliendo quizás por el calentamiento global de la Tierra. Este mundo sale cada vez más a nuestra superficie, dejando a estas especies libres de su prisión bajo tierra. Un gigantesco agujero aparece en la Antártida y desconcierta a los científicos. El gigantesco y misterioso agujero es bastante notable, comentó Ken Moore, físico atmosférico de la Universidad de Toronto, que es uno de los investigadores del fenómeno. Un agujero de un tamaño superior a la superficie de Panamá ha surgido el pasado mes de septiembre cerca de la costa del mar de Weddell en la Antártida, y los científicos están aún investigando el motivo. Las áreas de aguas abiertas como esta, rodeadas de hielo marino, se conocen como polinias y se forman en regiones costeras de la Antártida. Sin embargo, lo más extraño en este caso es que esta polinia está en lo profundo del casquete polar, y debe haberse formado a través de procesos para los que aún los expertos no tienen una explicación. El gigantesco y misterioso agujero es bastante notable, comentó Ken Moore, físico atmosférico de la Universidad de Toronto, que es uno de los investigadores del fenómeno, al portal Vice. Parece que alguien acaba de hacer un agujero en el hielo que se ubica a cientos kilómetros de la orilla. Si no tuviéramos un satélite, no sabríamos que está allí, dijo Moore. La última vez que los científicos observaron una polinia parecida en la zona del mar de Weddell fue en la década de 1970, pero entonces no había herramientas adecuadas para estudiar estos hechos.
Ahora, cuando el fenómeno vuelve a surgir, e incluso de un tamaño tan grande 80.000 kilómetros cuadrados, un poco mayor que el territorio de Panamá, los investigadores buscan explicaciones sobre cómo se produjo. Según Moore, todavía es prematuro culpar al cambio climático de la aparición del enorme agujero. Actualmente el investigador y su equipo están estudiando el fenómeno utilizando observaciones de satélites y robots sumergidos a grandes profundidades en el mar. Sin embargo, los científicos creen que la razón podría ser el movimiento de las aguas en el océano Antártico. El agua más caliente del océano estaría derritiendo el hielo marino e impidiendo la formación de la capa, según recoge la página de la Universidad de Toronto, a la que pertenece Moore. El 9 de septiembre del mes pasado un satélite de la NASA detectó algo inusual en la Antártida. De repente un agujero de 257 kilómetros de ancho había aparecido en medio de la nada. No es que se haya desprendido un trozo de hielo por el calentamiento del mar, sino que se ha derretido un enorme área en mitad de un desierto congelado. Ha ocurrido más veces, pero nunca en una ubicación tan peculiar. Según indica el físico atmosférico Ken Moore, este agujero no solo es inmenso, sino también inusual en su ubicación. Normalmente, un agujero de este tipo aparecería en las zonas cálidas de la Antártida costera, donde es más probable que se produzca un deshielo. En esta ocasión lo ha hecho en el corazón de la Antártida. Es por eso que de momento no hay una explicación exacta sobre su origen. Parece como si se hubiese perforado de un puñetazo directamente el hielo. Estas fueron las palabras del científico: algo quiere salir desde lo más profundo de la Tierra hueca a nuestra superficie, y esto puede ser la razón de muchas cosas que están pasando en el mundo. Polinias. ¿Cómo y por qué surgen este tipo de agujeros en los polos? Normalmente un espacio abierto que contiene agua y está rodeado por gruesas capas de hielo se llama polínea. Este término se utiliza para designar a las zonas marítimas de los polos que no llegan a helarse a lo largo de todo el año. Se suelen formar o bien porque simplemente hace demasiado calor como para crearse una capa de hielo, o bien porque el viento catabático o las corrientes oceánicas alejan el hielo de la costa, adelgazando la capa de hielo y creando un agujero. Es un proceso natural al que los científicos están acostumbrados. El misterio del gran cráter de Siberia al que no se puede poner fin se llama cráter de Batagaika y puede convertirse en la clave para resolver diversos enigmas acerca de los cambios que está sufriendo la Tierra. La puerta del inframundo. Cerca de la cuenca del río Yana, existe un agujero en forma de renacuajo que no para de aumentar de tamaño. Tiene 1 kilómetro de largo y casi 100 metros de profundidad, pero estas cifras dejarán de ser así muy pronto, ya que crece estrepitosamente. Se trata del cráter Batagaika. Para los científicos tiene muchísimo interés, ya que les permite descifrar cómo eran los climas del pasado, y cómo estaban formados los bosques y fauna de esa zona, pero a medida que avanza y cruje la Tierra, los nativos de la zona piensan que la puerta al inframundo se está abriendo. Comenzó a formarse en los años 60, cuando se comenzó a talar el bosque. La Tierra se hundió y el proceso se aceleró por el ascenso de las temperaturas en los últimos años. Las grandes inundaciones ocurridas en 2008 aumentaron su tamaño, según ha publicado The Siberian Times. Una expedición realizada en 2016 tuvo como objetivo determinar las capas de suelo. El profesor Julian Murton, de la Universidad de Sussex, en Reino Unido, viajó hasta allí, a 676 kilómetros al norte de Yakutsk, capital de la República de Sajá, y publicó un estudio en la revista Quaternary Research este año, en el que explicaba que la edad del suelo del cráter se acerca a los 200.000 años de antigüedad. Las muestras de suelo indicaron además que hace miles de años el clima de esta región era como en la actualidad e incluso más caluroso, sostuvo Murton. Este proyecto nos permitirá comparar los datos de sitios similares en Groenlandia, China o en la Antártida. Los datos sobre los sedimentos antiguos y la vegetación nos ayudarán a reconstruir la historia de la Tierra, aseguró el científico a periodistas rusos. Nadie puede parar este desarrollo. No hay una solución de ingeniería para poner fin a estos cráteres en desarrollo. El cráter de Batagaika golpeó mi imaginación, su tamaño es increíble, la grieta está perfectamente expuesta, no está tapada, todas las capas son perfectamente visibles y pueden ser estudiadas rigurosamente, afirmó Murton, añadiendo que su equipo además recolectó muestras de restos de árboles y sedimentos para investigar qué tipo de bosques crecían en esta zona.
Están siendo examinados en el Instituto de Problemas Físicos, Químicos y Biológicos de la Ciencia del Suelo de Moscú. La capa de permafrost, capa de suelo permanentemente congelada, aunque no con hielo o nieve, contenida en la parte del agujero más profunda, con rocas que han permanecido a temperaturas bajo cero durante miles de años, nos ofrece un indicio muy importante de cómo era el clima hace milenios, y probablemente de cómo será en el futuro. A medida que más permafrost se descongela, el carbono se expone a los microbios y estos lo consumen, produciendo metano y dióxido de carbono como productos de desecho. Estos gases de efecto invernadero se liberan a la atmósfera, y aceleran el calentamiento adicional. Esto es lo que llamamos retroalimentación positiva, comenta Frank Gunther, del Instituto Alfred Wegener, en Potsdam, Alemania. El aumento de la temperatura acelera el calentamiento, y estas características se pueden desarrollar en otros lugares. No es solo una amenaza para la infraestructura. Nadie puede parar este desarrollo. No hay una solución de ingeniería para poner fin a estos cráteres en crecimiento. Otros cráteres. En Siberia, existen otros 7 agujeros. Se encuentran en la región de Yamalo-Nenevsky, al noroeste. 2 de ellos se han convertido en lagos y uno de ellos está rodeado de un anillo formado por 20 cráteres en miniatura. Este fenómeno ha servido para generar diversas hipótesis, desde las que sugieren que se originaron como efecto del cambio climático, hasta las que señalan que se trata de impactos dejados por meteoritos e incluso extraterrestres. Los cráteres se crearon por el derretimiento del hielo subterráneo del permafrost, según apuntan los científicos. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.